bendiga. En este día vamos a estar estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles, pero primeramente vamos a leer la palabra de Dios. Los invito a que abran sus Biblias. Ahí en Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 6. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza son para ti, Señor. Venimos delante de tu presencia para estudiar tu palabra, Señor. Danos la sabiduría necesaria, Señor, y el entendimiento, Padre de la gloria, para poder conocerte cada día más a través de estos estudios que iniciamos hoy y que continuaremos cada 8 días, Señor de la gloria. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les dije anteriormente, vamos a estudiar este libro de Hechos, que es un libro muy bonito. Pero quiero hacerles un pequeño comentario. En este versículo que leímos, dice aquí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y eso es una parte muy importante que nosotros debemos saber, que nosotros debemos entender. ¿Por qué dice Oseas que al pueblo de Dios le faltó conocimiento? Bueno, si usted se pone a mirar en nuestros tiempos ahora, la Biblia es muy poco leída, la Biblia es muy poco enseñada, gloria a Dios. Pero nosotros tenemos el deber de estudiar la palabra de Dios. Cuando vamos a la iglesia y decimos escuela dominical, es más lo que se predica en la iglesia, es más lo que se habla acerca del arrepentimiento y de la salvación, que lo que se estudia la Biblia en las iglesias. Y no solamente en todas las iglesias del mundo hay este flagelo. Es poca la enseñanza que se le da al pueblo de Dios para que ellos puedan entender lo que Dios quiere hablar a través de ella. Así que vamos a iniciar estos estudios bíblicos. Vamos a iniciar con los Hechos de los Apóstoles. Son 28 capítulos que vamos a ver. 28 capítulos. Poco a poco los vamos a ir desmenuzando, no nos vamos a tardar mucho tiempo de todas maneras porque hay más estudios para hacer, pero sí vamos a estar estudiando poco a poco este libro. Así que vamos a iniciar con la introducción de este libro, Hechos de los Apóstoles. Vamos a poner aquí introducción. Introducción. Y esta introducción nos va a llevar a conocer el autor, el año, nos va a llevar a conocer muchas cosas acerca de este libro. Y yo quiero que ustedes estén muy atentos, muy pendientes de lo que este libro nos va a regalar. Así que vamos a iniciar con la palabra hechos. Y subrayo esa, le pongo ese slash así, hacia abajo, esa rayita esa, porque cuando uno la busca en el diccionario no la va a encontrar como hechos, la encuentra como hecho. Pero ¿qué quiere decir hecho? Hecho quiere decir, hecho viene del latín factus. Esa palabra es una palabra latina, del latín factus. ¿Qué quiere decir esa palabra? Dice que es algo que ocurre. Dice, es algo que ocurre. Oiga, que ocurre. Las acciones. La obra o la cuestión a la cual hace referencia. Pero aquí hay una palabra muy importante que subrayé. Ustedes mismos pueden ver, las acciones. ¿Por qué subrayé las acciones? Porque el libro de los Hechos trata de las acciones de los apóstoles, de las cosas que sucedieron en el tiempo en que Lucas estuvo ahí.
lo que él vio, lo que él palpó, lo que él investigó, porque Hechos de los Apóstoles, según los eruditos, se dice que posiblemente fue escrito por Lucas. Y yo quiero que usted, ahí en el primer libro de Lucas, usted va a entrar al Evangelio de Lucas, perdón, y usted ahí en el primer capítulo, versículo 1, vamos a leer ese pedacito nomás para ver cómo el libro de Lucas se conecta con el libro de los Hechos. Mire lo que dice. Capítulo 1, versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñó los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado, ¿con qué? Con diligencia, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Ahora váyase usted ahí al libro de Hechos, primer capítulo de Hechos, versículo 1. Mire lo que dice. En el primer tratado, ¿de cuál tratado hablaba Lucas? Se supone que el primer tratado sería el Evangelio de Lucas. Ese sería el primer tratado. Lo primero que él escribió, las investigaciones que él hizo, los escribió en ese libro, en ese Evangelio. Pero mire lo que sigue diciendo. En el primer tratado, oh Teófilo, ¿a quién le dedicó el libro, el Evangelio de Lucas? A Teófilo. Y aquí también lo hace. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces mire cómo el libro de Lucas y el libro de los Hechos concuerdan. Pero eso es más adelantico. Vamos a seguir aquí leyendo acerca de este tema. Entonces dijimos, el autor, ya dijimos que Hechos, lo que quiere decir Hechos. Ahora miremos el autor. El autor, como ya les dije, el autor, los eruditos dicen que es Lucas, y como vimos, es una posibilidad muy grande, casi un 99% se podría decir que Lucas fue el escritor de Hechos. ¿Por qué se lo autorizan o se lo dan a Lucas? ¿Por qué? ¿Por qué se le atribuye a Lucas? Porque hay ciertos hechos que concuerdan. Y vamos a mirar el primero. Vamos a poner un asterisco, así. Vamos a cuidar el primero, ¿cierto? Dice, el autor comenta sobre sus investigaciones. Dice, el autor comenta sobre sus investigaciones. Oiga, aquí voy a poner una rayita porque no me alcanzó el tablero, ¿cierto? Comenta investigaciones. Mire qué importante. Dice que el autor comenta sobre sus investigaciones. Lucas, el Evangelio de Lucas dice que él investigó, ¿cierto? Lo leímos en el capítulo 1, versículo 1. Dice que él investigó las cosas con diligencia. Dice ahí el libro de Lucas. Mire qué bonito cómo van concordando. Miremos el segundo punto. El segundo punto, y además de esto, dice que el autor comenta sobre sus investigaciones acerca de Jesús, acerca de la vida de Jesús. Entonces, investigaciones acerca de Jesús. Mire qué bonito cómo se va desarrollando este libro, cómo se va viendo y cómo van encajando las cosas. Vamos para la parte número 2, para el punto número 2. Ese tablerito me va a quedar un poco pequeño. Dice, el estilo del libro de Lucas y Hechos son muy parecidos. Dice que el estilo del Evangelio, aquí sería Evangelio, ¿no? Evangelio de Lucas y Hechos son muy parecidos.
¿En qué son muy parecidos? En el léxico, en la escritura, en algunas palabras, no sé, en tantas cosas puede ser muy parecido en esto. En lo que él contó en el Evangelio de Lucas y lo que volvió a decir en Hechos. Bueno, son muchas cosas que se le atribuyen a Lucas como autor del libro de Hechos. Entonces, ese es otro. Vamos para el otro. Dice que el libro comenta, oiga, dice que el libro comenta algunos detalles técnicos médicos. Comenta detalles técnicos médicos. ¿Y qué profesión tenía Lucas? Era médico. En Colosenses habla acerca del médico amado. Entonces mire cómo también el libro comenta detalles técnicos médicos. Lucas era médico, él era el único que podía saber acerca de medicina. Y si usted ven en el Evangelio de Lucas, habla de algunos remedios, entre comillas lo voy a poner así, medicina, lo pongo entre comillas también, que habla de cómo, bueno, habla algunos temas médicos, digámoslo así para no irnos a meter tan a fondo en eso. Miremos el otro punto, aquí tenemos el otro punto, dice, en el libro se menciona que el autor es un fiel colaborador de Pablo. Oiga, se menciona que es un fiel colaborador de Pablo. Y fiel. Lucas era colaborador de Pablo. Lucas escribió muchas cosas que él vio al estar con Pablo en ese libro de Hechos, que más adelante lo vamos a ver. El libro de Hechos es un libro muy bonito, no es un libro histórico. No tratemos el libro de Hechos de los Apóstoles como un libro histórico, como lo que sucedió a la iglesia primitiva, no. Debemos leer el libro de Hechos como un libro que nos va a llenar nuestra vida, que va a llenar nuestra alma, que vamos a aprender muchas cosas hermosas que otros libros no lo comentan, no lo cuentan. Entonces, el libro de Hechos es un libro muy hermoso. Un escritor que leí, en estos días que estoy investigando sobre esto, un escritor decía que al libro de Hechos le habían puesto mal el nombre, que en vez de haberle colocado Hechos de los Apóstoles, debieron haberle colocado Hechos del Espíritu Santo, porque los apóstoles comienzan a menguar. Ya no se habla mucho de ellos, de algunos sí, pero de todos no se habla mucho. Empieza a menguar y ya el Espíritu Santo comienza a tomar las riendas de este libro y comienza a contar cosas maravillosas y hermosas que sucedieron, milagros y muchas cosas que vamos a ver, y a través de este libro nuestra fe va a crecer. Gloria a Dios, qué bonito, gloria a Jesús, que podamos decir estas cosas. Vamos a ver el año. En el año hay una discrepancia, pero yo me voy a ir más por el año que hablan que es más cercano, más certero, digámoslo así. El año, unos dicen aquí, en lo que yo pues pude investigar, dicen que entre el año 80 después de Cristo y el 90 después de Cristo, por el Evangelio de Lucas. Por eso lo relacionan como Lucas escribió ese libro, digamos que en esa época, ¿cierto? Entonces por eso lo relacionan. Pero es más certero, o es más cierto, digámoslo así, que ese libro se haya escrito entre el año 62 después de Cristo y el 70 después de Cristo. Y el 70. Ese sería el año en que el libro de Lucas pudiera haberse escrito, ese año. ¿Por qué? Porque el libro de Hechos nombra muchas cosas, ¿cierto? Dice muchas cosas acerca de ese año, gloria a Dios. Estoy buscando algo aquí para ustedes, para que ustedes vean. Por ejemplo, dice el libro,
no hace mención de la caída de Jerusalén en el año 70, ni de acuerdo con estos hechos y teniendo en cuenta que el libro no recoge la muerte de Pablo, porque no la habla, sino que lo deja como prisionero en Roma, y en ese año más o menos estuvo él, entre esos años estuvo prisionero. Es lógico fechar la redacción de los hechos acerca del fin de la prisión del apóstol, o sea, cuando terminó la prisión, más o menos en ese año comenzó, como son Lucas, a escribir este libro. Entonces, mire que estamos aprendiendo cosas muy bonitas acerca de este libro que quizás muchos de nosotros no conocíamos. ¿Cuál es el tema del libro? Vamos a escribir aquí tema, en la última parte ya que me queda aquí. ¿Cuál es el tema del libro? Bueno, el tema del libro ¿cómo inicia? Inicia narrando la ascensión de Jesús. Entonces inicia con la ascensión de Jesús. Así inician los primeros capítulos, inicia narrando esta ascensión de Jesús. También lo que hicieron los apóstoles después de esto, cuando Jesucristo ascendió, ¿qué hicieron los apóstoles después de esto? Muchos se fueron a pescar, ¿se acuerdan? Que como que se olvidaron que Jesucristo había estado con ellos, etcétera, etcétera, y se fueron a hacer sus faenas normales, a trabajar normalmente. También dice que se narran los milagros que vivieron los primeros seguidores de Jesús. En el libro de Hechos hay muchos milagros hermosos, muchos milagros, que eso nos va a dar mucha fe para tenerla en nuestro corazón. Y si Dios lo hizo con ellos y Jesucristo lo hizo con esas personas, también lo puede hacer con nosotros. Entonces, al igual que las penas que sufrieron por la persecución, también sabemos que el libro de Hechos narra las persecuciones de muchos de los apóstoles, cómo murieron, etcétera, etcétera. También es un libro que nos deja ver esa parte, digámoslo entre comillas, tenebrosa, miedosa, escalofriante, porque es un libro que encierra muchas cosas hermosas, como siempre se lo he repetido y se lo sigo diciendo, por la persecución. Y también ese libro esto es importante, lo voy a escribir un poquito grande, es el inicio de la iglesia primitiva. Es el inicio de la iglesia primitiva. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Aquí, en este libro de Hechos, inició la iglesia, comenzaron las primeras personas a predicar el evangelio de Cristo. Cuando Cristo murió, ya Cristo dejó de predicar la palabra, dejó la palabra sentada en los corazones de cada uno de sus apóstoles y de todos los oyentes que estuvieron al lado de Jesús, de todos los milagros y todas las cosas hermosas que hizo Jesucristo antes de morir. Pero de ahí en adelante comienza el inicio de la iglesia primitiva, que hoy en día somos miles de millones de creyentes y miles de millones de iglesias que estamos siguiendo a Jesús. Entonces mire este libro, como todo este bosquejo, que aún nos falta un poquito más, nos encierra todas estas cosas y todo lo que ya nos está enseñando. Entonces son partes muy bonitas que debemos tener en cuenta, son partes muy hermosas que debemos tener en cuenta y que nos debe dar gozo y ganas de estudiar este libro, de aprender de esas cosas de esa iglesia primitiva. Vamos a mirar algunas casualidades de este libro. No las voy a escribir, voy a dejar así, para que ustedes en su casita tomen un lápiz, un papel y apunten esto que están viendo aquí. Y si ustedes pueden investigar acerca de esto, si saben otras cosas más que yo no sé, por favor, pueden escribirme ahí al WhatsApp mío, me pueden escribir ahí al WhatsApp, todos lo tienen, el que no lo tenga le puede pedir al pastor o a alguno de los líderes y ellos con mucho gusto le van a dar mi número, así que me escriben al WhatsApp y me hacen las preguntas que necesiten y si usted sabe otra cosa que yo no sé, me la escribe o me hace un audio y yo la próxima vez que venga y lo escuche, lo vamos a exponer aquí, para que todos aprendamos. Yo no me las sé todas, todos vamos a aprender de todos, pero necesitamos seguir
estudiando la palabra de Dios. Mire las casualidades. Dice, el libro carecía de nombre. Y claro, cuando Lucas escribió el libro de los Hechos, cuando Lucas lo escribió, él nunca dijo, ve, le voy a poner a este libro Hechos de los Apóstoles. No, él comenzó a escribir sus cartas, sus pergaminos, porque en ese tiempo eran pergaminos, comenzó a escribir sus pergaminos y dice que más o menos en el segundo siglo, cuando se habla de siglo se habla de 100 años, ¿cierto? O sea, 200 años pasaron cuando se descubrió este libro y esas personas que escribieron el libro, al leer todo el libro le pusieron este nombre, Hechos de los Apóstoles. Este libro no se lo puso Lucas, este nombre no se lo colocó Lucas, ni ninguno de los apóstoles. Este nombre se lo colocaron los eruditos que leyeron, que estudiaron, que investigaron este libro. Ellos fueron los que le colocaron el nombre al libro en el segundo siglo, o sea, 200 años después de la muerte de Jesucristo. Oiga, se le conoce como Hechos. A medida que leemos los apóstoles, la mayoría ya no se nombran, ya los apóstoles comienzan a disminuir, o sea, su importancia comienza a disminuir un poco, ¿cierto? La mayoría ya no se nombran. El único que sobresale en la primera parte es Pedro. En los primeros capítulos, el único que sobresale allí es Pedro. Pero Pedro también comienza a disminuir, ¿cierto? A disminuir. Y en la segunda parte de ese libro, Pablo es el que resalta hasta el final del libro. Porque Pablo hizo 3 viajes, ¿se acuerdan? Los 3 viajes que hizo a predicar la palabra. Entonces, hasta en el último capítulo, casi en el último capítulo, vamos a ver cómo Pablo también viaja por todas esas regiones a predicar la palabra de Dios. El Espíritu Santo, oiga, esto es un dato muy importante. El Espíritu Santo se nombra 51 veces en este libro. O sea, se nombra más que los apóstoles. El Espíritu Santo es el punto central de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en este libro el Espíritu Santo es nombrado 51 veces. Eso es un dato muy importante. Miramos otras cositas. Dice, los primeros 7 capítulos. Esto sí me gustaría escribirlo, pero voy a borrar acá. Ya ustedes tienen el video, pueden atrasarlo y después lo va a borrar el autor, todo esto por aquí así. Aquí. Entonces vamos a ver algunas curiosidades. Voy a escribir acá curiosidades. ¿Cierto? Curiosidades. Y vamos a escribir esto que creo que es un poco importante porque aquí vamos a dividir el libro en capítulos. Aunque lo vamos a estudiar capítulo por capítulo, pero vamos a que ustedes vean cómo el libro se divide en sí. En qué forma se divide. Entonces, los primeros, aquí vamos a poner también el asterisco, dice que los primeros 7 capítulos. Los primeros 7 capítulos se centran en los sucesos de Jerusalén y describen el crecimiento y las pruebas de la iglesia. Entonces, los primeros 7 capítulos habla de Jerusalén y el crecimiento de la iglesia. Crecimiento de la iglesia. En esos primeros 7 capítulos. Eso es algo muy importante y muy bueno. Además de eso, no solamente el crecimiento, pero también las pruebas. Voy a poner aquí pruebas. ¿Listo? Así queda mejor porque también vamos a ver que el crecimiento y también las pruebas, porque los apóstoles pasaron por muchas cosas como usted y yo, las pasamos diariamente. Ahora, entre el capítulo 8 y el 12, oiga, voy a poner otro asterisco aquí, dice que entre el capítulo 8 y 12, se revela cómo el Espíritu rompió barreras en Judea y Samaria. El 8 y 12 muestra, va a poner así, muestra cómo el Espíritu Santo, ¿cierto?
el Espíritu Santo rompió, pongámosle aquí, rompió barreras. ¿Dónde rompió barreras? Dice que rompió barreras en Judea y Samaria. ¿Cómo rompió esas cadenas ahí? Y cómo el Señor sigue rompiendo cadenas. El Espíritu Santo sigue rompiendo cadenas en las partes donde uno cree que el Evangelio no va a llegar. Pero donde hay más opresión, ahí donde Dios se glorifica y rompe esas cadenas para que entre. Si en tu hogar hay opresión, si en tu hogar, digámoslo así, en tu hogar vives con personas inconversas, tu familia es inconversa, ahí es donde Cristo va a romper las cadenas de idolatría, las cadenas de burla, todas esas cosas, porque pasas por las pruebas dentro de la familia, eso lo pasamos todos. Todos pasamos por la prueba del hogar. Cuando una persona se convierte en un hogar, los otros se burlan de él, etcétera, etcétera. Pero el Señor comienza a romper cadenas y comienza el Espíritu Santo a trabajar y a cambiar y a trabajar, y lo digo por experiencia propia, que eso más adelantico les contaré. Bueno, miremos ya la última parte, ya dice que del 13 al 28, acuérdense que el libro de Hechos tiene 28 capítulos, entonces dice que del 13 al 28, estamos hablando de capítulos, del 13 al 28, presentan la forma en que el Evangelio comenzó a moverse hasta lo último de la tierra. Oiga, la forma como, voy a acordarme un poquito, cómo el Evangelio comenzó o inició a moverse. ¿Hasta dónde? Voy a poner un punto y le pongo aquí entre comillas. Hasta lo último de la tierra. ¿Por qué lo puse entre comillas para terminar? ¿Y por qué lo subrayé? Porque el Evangelio hoy en día se ha predicado hasta lo último de la tierra. A través de estos medios de la internet, a través de los medios de las redes sociales, a través de videos, a través de todo esto, el Evangelio ha sido predicado hasta lo último de la tierra. Nadie puede tener la excusa de que no ha escuchado el nombre de Jesús. Nadie puede tenerla. Yo creo que ni los pueblos indígenas, metidos en el Amazonas, metidos en el África, metidos en las selvas de Vietnam, yo no creo que ni ellos tengan esa excusa de decir que nunca escucharon de un personaje llamado Jesús o Jesucristo. Porque a través de todos estos medios, Dios ha dado la sabiduría al hombre para que su palabra, para que su nombre llegue hasta lo último de la tierra. Así que les agradezco mucho por su atención, hermanos. Que Dios los bendiga a todos. Hagamos una cortica oración para despedirnos de este video. Pero la próxima semana vamos a seguir con el capítulo número 1. Esta es la introducción al libro de los Hechos. Ahora vamos con el capítulo 1 la próxima semana. Oremos. Bendito Dios, Padre Celestial, te seguimos dando la gloria y la honra y las gracias, Señor, por este corto mensaje o video o estudio, Señor, que estamos haciendo. Te pido que bendigas a cada oyente, a cada persona que va a mirar o que va a ver este video, en el nombre de Jesús, y que sigas abriendo el entendimiento a cada uno de nosotros. Amén, aleluya. Que Dios los bendiga a todos.